Esta es la historia real de cómo un acto de profanación aparente se convirtió en el milagro más hermoso que Madrid había visto en décadas. Lo que comenzó como la blasfemia de una mujer desesperada terminó siendo la prueba viviente de que el amor de Dios no tiene límites. Antes de comenzar, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que podamos seguir produciendo estas historias de transformación. Carmen Delgado Moreno tenía 55 años cuando su mundo perfecto se desmoronó como un castillo de naipes. Durante 25 años había sido la esposa devota del doctor Antonio Delgado, prestigioso cirujano de Madrid, y madre de 2 hijos exitosos, Miguel, arquitecto de 28 años, y Ana, abogada de 25. Carmen había sido la imagen perfecta de la mujer católica española. Misa diaria en la parroquia de San Jerónimo el Real, rosario cada noche, voluntaria en Cáritas durante 2 décadas. Su fe era inquebrantable, o al menos eso creía ella. La familia Delgado vivía en una mansión en el exclusivo barrio de Salamanca. Tenían una casa de verano en Santander y Carmen lucía siempre sus rosarios de oro y medallas de la Virgen con orgullo. Era conocida en su círculo social como Carmen la Santa por su devoción aparente. Pero el 15 de agosto de 2023, día de la Asunción de María, la vida de Carmen cambió para siempre. Ese día descubrió la verdad devastadora. Antonio la había estado engañando durante 10 años con su secretaria, Elena. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Elena estaba embarazada de 6 meses y Antonio había estado usando el dinero conjunto para comprarle un apartamento de lujo en el centro de Madrid. Carmen, le dijo Antonio, con una frialdad que la heló hasta los huesos. Ya no te amo. Nunca te amé realmente. Me casé contigo por conveniencia, pero Elena es el amor de mi vida. Quiero el divorcio. Cuando Carmen corrió a buscar consuelo en sus hijos, descubrió la segunda traición. Miguel y Ana habían sabido sobre la infidelidad durante meses y no le habían dicho nada. Mamá, le dijo Ana con una crueldad aprendida de su padre, papá merece ser feliz. Tú siempre fuiste demasiado religiosa, demasiado aburrida. Elena lo hace reír. Carmen se encontró completamente sola, traicionada por las 3 personas que más amaba en el mundo. Esa noche, en su habitación vacía, Antonio se había mudado inmediatamente con Elena. Carmen se arrodilló frente a su altar personal, una hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe que había traído de su luna de miel en México 25 años atrás. Virgen Santísima, lloró. Te he rezado todos los días durante 25 años. He vivido según tus enseñanzas. He sido fiel. He sido buena. ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué no proteges a las que te aman? Pero el silencio fue su única respuesta. Y por primera vez en su vida, Carmen sintió algo que nunca había experimentado: ira contra Dios. Los siguientes días fueron un infierno para Carmen. Los abogados de Antonio eran despiadados, querían quitarle todo, incluso la casa donde había vivido durante décadas. Las amigas del círculo católico comenzaron a evitarla, susurrando que algo habría hecho mal para que su marido la dejara. Carmen rezaba desesperadamente, pero cada oración parecía rebotar contra el techo. Se sentía abandonada por Dios, traicionada por la Virgen en quien había confiado ciegamente. El 22 de agosto, después de una audiencia especialmente humillante donde los abogados de Antonio la pintaron como una fanática religiosa que descuidó a su familia, Carmen llegó a casa destrozada. Se dirigió directamente a su altar, miró la imagen de la Virgen de Guadalupe con ojos llenos de lágrimas y rabia. Y por primera vez en su vida le gritó a Dios: «Eres una mentirosa», gritó a la imagen. «Me prometiste que si te era fiel, me protegerías. He desperdiciado mi vida creyendo en ti». En un arrebato de furia y desesperación que jamás había sentido, Carmen agarró la sagrada imagen y la arrojó al suelo con toda su fuerza. La hermosa figura de cerámica se estrelló contra el mármol y se rompió en docenas de pedazos. Pero eso no fue suficiente para su dolor. Carmen,
completamente fuera de sí, comenzó a patear los fragmentos, pisoteando la imagen sagrada mientras gritaba: «Si existes, castígame ahora. Demuestra que tienes poder. Soy una blasfema, una sacrílega. Haz algo». Entonces sucedió algo que la dejó paralizada. De entre los pedazos rotos comenzó a brotar un líquido extraño. No era agua, no era aceite, era algo que nunca había visto. Y de ese líquido comenzó a salir el aroma más hermoso que había olido jamás, como rosas frescas mezcladas con incienso. Carmen cayó de rodillas, aterrorizada por lo que había hecho, pero lo que vio a continuación la dejó sin aliento. Si esta historia está removiendo algo profundo en tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que Dios ama incluso nuestros momentos de mayor rebeldía. Y suscríbete, porque lo que pasa después te demostrará que no hay pecado más grande que su amor. Del líquido misterioso que brotaba de los fragmentos rotos, comenzaron a crecer, literalmente, pequeñas rosas blancas. Rosas reales, vivas, creciendo del mármol frío de su habitación. Carmen no podía creer lo que veían sus ojos. En lugar de castigo por su profanación, estaba presenciando un milagro, pero el milagro no se detuvo ahí. Las rosas comenzaron a multiplicarse, extendiéndose por todo el piso de la habitación. Y con cada rosa que florecía, Carmen sentía que algo sanaba dentro de su corazón roto. De repente, escuchó una voz suave, no audible, sino que resonaba dentro de su alma. «Hija mía, tu dolor es mi dolor. Tu traición duele menos que tu sufrimiento. He permitido que todo esto pase para liberarte de una vida que te estaba matando lentamente». Carmen lloró como nunca había llorado, pero ahora no eran lágrimas de rabia, sino de comprensión. «Perdóname, Virgen Santa», susurró entre las rosas que seguían brotando. «Perdóname por dudar de ti. No hay nada que perdonar, Carmen. Tu esposo nunca te amó como mereces ser amada. Tus hijos aprendieron su egoísmo de él. Yo te he estado preparando para algo mucho más grande que esa vida pequeña que creías perfecta». Al día siguiente, Carmen despertó en un piso completamente cubierto de rosas blancas. El aroma era tan intenso que se podía sentir desde el pasillo. Cuando las vecinas comenzaron a preguntar de dónde venía ese perfume celestial, Carmen no sabía qué responder. Pero las rosas trajeron algo más que belleza. Trajeron visitantes. La primera fue Pilar, una vecina anciana de 78 años, que vivía sola en el apartamento de al lado. Pilar había perdido a su único hijo en un accidente de trabajo 5 años atrás, y desde entonces vivía en depresión profunda. «Carmen», le dijo Pilar con lágrimas en los ojos cuando vio las rosas, «anoche soñé con mi hijo Raúl. Me dijo que viniera a tu casa, que aquí encontraría la paz que he estado buscando». Carmen invitó a Pilar a pasar, y mientras conversaban entre las rosas milagrosas, la anciana le contó su historia de dolor y abandono. Por primera vez en meses, Carmen se olvidó de sus propios problemas para consolar a alguien más. «Pilar», le dijo Carmen tomando sus manos arrugadas, «creo que Dios nos juntó por una razón». La noticia del milagro de las rosas se extendió rápidamente por el barrio de Salamanca. Primero vinieron las vecinas curiosas, luego familias enteras, después personas de toda Madrid que habían escuchado rumores sobre la casa donde florecen rosas del cielo. Carmen, que había pasado de ser Carmen la Santa a ser Carmen la Blasfema en su círculo católico tradicional, ahora se había convertido en algo completamente diferente. Carmen la Consoladora. Su apartamento se llenaba diariamente de personas buscando esperanza, madres que habían perdido hijos, esposos abandonados, enfermos terminales, adictos en recuperación, y extrañamente, en presencia de las rosas milagrosas, cada visitante encontraba exactamente lo que necesitaba. Las rosas nunca se marchitaban, cada día aparecían nuevas, más hermosas que las anteriores. Carmen comenzó a regalarlas, y cada persona que se llevaba una rosa reportaba experiencias extraordinarias, sanaciones inexplicables, reconciliaciones familiares,
milagros pequeños pero perfectos. Un día llegó un hombre que cambiaría todo, el padre Gabriel Mendoza, un joven sacerdote jesuita especializado en fenómenos místicos. «Señora Carmen», le dijo con respeto y asombro, «he estudiado casos de apariciones y milagros durante 10 años. Lo que está sucediendo aquí no tiene precedente en la historia moderna de España». El padre Gabriel documentó meticulosamente el fenómeno de las rosas. Trajo botánicos, químicos, teólogos, todos llegaron a la misma conclusión. Era científicamente imposible que rosas vivas crecieran del mármol sin tierra, sin raíces, sin explicación natural. Pero más importante que el milagro físico era el milagro espiritual que estaba ocurriendo. Cientos de personas habían encontrado sanación emocional en el santuario de las rosas blancas, como comenzaron a llamar al apartamento de Carmen. Carmen había descubierto su verdadero propósito. No era ser la esposa perfecta de un hombre egoísta, sino ser un canal de consolación divina para los quebrantados de corazón. 6 meses después del acto de profanación, Carmen había transformado su apartamento en un centro de acogida espiritual. Pilar se había mudado con ella y juntas atendían a todos los que llegaban buscando esperanza. Las rosas continuaban floreciendo, pero ahora Carmen entendía el mensaje. De la profanación más profunda puede nacer la santidad más pura. Un día recibió una llamada inesperada. Era Ana, su hija, llorando desesperadamente. «Mamá», sollozó, «papá nos abandonó también. Se fue a vivir con Elena y su bebé y nos dijo que ya no quiere saber nada de nosotros. Miguel está en depresión y yo necesito a mi madre». Carmen sintió que su corazón se partía, pero no de dolor, sino de compasión. Ana y Miguel llegaron al apartamento de su madre esperando reproches y encontraron rosas blancas y brazos abiertos. Carmen los perdonó instantáneamente, no porque ellos lo merecieran, sino porque había aprendido que el perdón libera más al que perdona. «Hijos», les dijo mientras los abrazaba entre las rosas milagrosas, «he aprendido que a veces Dios permite que perdamos todo lo falso para encontrar todo lo verdadero». 2 años después, el santuario de las rosas blancas se había convertido en el centro de consolación espiritual más conocido de Madrid. Carmen había sido reconocida oficialmente por la archidiócesis como consejera espiritual laica y su apartamento recibía peregrinos de toda España. Las rosas seguían brotando cada día, nunca se marchitaban, y cada una llevaba consigo el poder de sanar corazones rotos. Ana se había convertido en su asistente principal, ayudando a documentar los testimonios de sanación. Miguel diseñó gratuitamente espacios de acogida más cómodos para los visitantes. Pilar, ahora de 80 años, se había convertido en la abuela de todos los que llegaban buscando amor maternal. Antonio vivía solo. Elena lo había abandonado cuando se dio cuenta de que era incapaz de amar verdaderamente a nadie. Pero incluso para él, Carmen guardaba una rosa blanca esperando el día en que decidiera pedir perdón. En la pared principal del santuario, Carmen había colocado una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe y debajo una placa que decía: «Aquí Dios transformó mi peor blasfemia en mi bendición más grande». Cada noche, antes de dormir, Carmen se arrodillaba entre las rosas y susurraba: «Gracias, Madre, por enseñarme que tu amor es más grande que mi rabia, tu perdón más profundo que mi pecado, y tus planes más hermosos que mis sueños rotos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová». Isaías 55:8. Si esta historia te demostró que no hay acto tan malo que Dios no pueda convertir en bendición, compártela con todos los que conoces. Suscríbete para más testimonios reales que prueban que el amor divino no tiene límites. Recuerda, tu momento de mayor rebeldía contra Dios puede ser exactamente cuando Él decide mostrarte su amor más grande.